El Exorcista. El Exorcista de 1973 es una película de terror basada en la novela homónima de William Peter Blatty, quien también produjo esta obra cinematográfica en conjunto con Warner Brothers. Ha recibido elogios de la crítica a lo largo de los años y se ha convertido en una película icónica y de culto en el género de terror, catalogada dentro de las más influyentes y respetadas de la historia. Trama. La historia comienza en Georgetown, Washington, D.C., con Regan MacNeil, una niña de 12 años que vive con su madre, la famosa actriz Chris MacNeil. Regan comienza a mostrar comportamientos cada vez más extraños y violentos, incluyendo profanidades y agresiones físicas. Chris, preocupada por la salud de su hija, busca ayuda médica y psiquiátrica, pero los médicos no pueden encontrar una causa clínica para su comportamiento. Ante la falta de respuestas científicas, Chris busca la ayuda del padre Damien Keras, un sacerdote que también es un psiquiatra. El padre Damien está luchando con su propia fe y sus propios demonios personales debido a la reciente muerte de su madre. Aunque no del todo convencido, accede a investigar el caso de Regan. A medida que el padre profundiza en la investigación, llega a la conclusión de que Regan está poseída por un demonio. Esto se va a poner feo. Junto con otro sacerdote, el padre Lancaster Merrin, realizan un exorcismo en un intento desesperado por expulsar al demonio y salvar a la niña. Los padres luchan con el demonio que posee a la niña en una batalla sobrenatural y aterradora. Durante este exorcismo, el padre Lancaster muere, dejando al padre Damien solo para enfrentar al demonio. En un acto de valentía y sacrificio, el padre Damien se ofrece a sí mismo para que el demonio lo posea en lugar de Regan. El demonio acepta y el padre Damien se arroja por la ventana de Regan, cayendo por las escaleras y muriendo en el proceso. Después de la muerte del padre Damien, el demonio finalmente abandona a Regan. La niña se recupera y es liberada de la posesión. La película concluye con una escena en la que Chris y Regan abandonan la casa. El sacrificio del padre Damien es un acto de redención, fe y valentía, pero que al no responderse completamente todas las preguntas, permanece un aura de misterio y ambigüedad, dejando una sensación de inquietud, ya que se sugiere que el mal sigue existiendo en el mundo. Reparto. El reparto de El Exorcista incluye a varios actores destacados, siendo los actores principales Linda Blair como Regan MacNeil, la niña tímida y de un carácter tranquilo que es poseída por el demonio. Ellen Burstyn como Chris MacNeil, la madre de Regan y una actriz famosa que luchan por entender y ayudar a su hija en medio de la posesión demoníaca. Jason Miller como padre Damien Keras, el sacerdote y psiquiatra que es llamado a investigar el caso de Regan y a realizar el exorcismo. Max von Sydow como padre Lancaster Merrin, el experimentado exorcista quien apoya al padre Damien Keras para llevar a cabo el exorcismo en Regan. Doblaje latino. El Capitán Howdy no. ¿El Capitán Howdy no? El Capitán Howdy no. Entonces tenemos ratas limpias. Entonces hay ratas limpias. Pues son ratas limpias. Si eres el diablo, ¿por qué no haces desaparecer las correas? Si eres el diablo, ¿por qué no te desatas tú mismo? Si eres el diablo, ¿por qué no las haces desaparecer? Sálvame, oh Dios, por tu nombre y con tu poder. Sálvame por tu nombre, oh Señor. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sería un despliegue de poder demasiado vulgar. Es una vulgar muestra de poder. Sería ordinario desplegar mi poder así. El doblaje en Latinoamérica tuvo 3 versiones oficiales. La versión original, 1973, el redoblaje, 1998, y la versión extendida, 2000. Regan MacNeil fue interpretada por Rocío Garcel en la versión original, Cristina Hernández para el redoblaje y Gaby Ugarte para la versión extendida. Chris MacNeil fue interpretada por Lisa Wheeler en la versión original, Rebeca Manríquez para el redoblaje y Dulce María Romay para la versión extendida. El padre Damien Keras fue interpretado por Luis Puente en la versión original,
Gerardo Reyero para el redoblaje y Rafael Rivera para la versión extendida. El padre Lancaster Merrin fue interpretado por Pedro de Aguillón en la versión original, Emilio Guerrero para el redoblaje y César Arias para la versión extendida. La narración inicial e insertos estuvo a cargo de Carlos Petrel en la versión original, Gerardo Reyero para el redoblaje y Jorge Lapuente para la versión extendida. Y finalmente, Pazuzu, el demonio, fue interpretado por Carlos Becerril, Blas García y Enrique Pontrón en sus alternativas originales, Miguel Ángel Gicleasa, Emilio Guerrero y Maynardo Zavala en sus alternativas del redoblaje y Víctor Hugo Aguilar, Irwin Dayan y Humberto Solórzano en sus alternativas de la versión extendida. Premios. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. El Exorcista de 1973 recibió varios premios y reconocimientos por su impacto en la industria del cine. Dentro de los más destacados están 2 premios de la Academia en la edición número 46 de 1974 por mejor guión adaptado y mejor sonido, 4 Globos de Oro en la edición número 31 de 1974 por mejor película, mejor actriz de reparto, Linda Blair, mejor guión adaptado y mejor director, 4 premios Saturn en 1974 por mejor película de terror, mejor guión, mejores efectos especiales y mejor maquillaje. Curiosidades. Linda Blair no hizo todas sus escenas de poseída. Si bien Linda Blair interpretó la mayoría de las escenas de Regan poseída, en las secuencias más peligrosas y perturbadoras se utilizó un doble de riesgo. El uso de sonido y música. La banda sonora de la película, compuesta por Lalo Schifrin, inicialmente iba a ser parte integral de la película, pero finalmente se usaron efectos de sonido y música más minimalista. La icónica música de campanas tubulares de Mike Oldfield se convirtió en parte de la banda sonora. El maquillaje del demonio. El maquillaje que se usó para transformar a Linda Blair en Regan poseída fue revolucionario en su época. Influencia en el género de terror. El Exorcista es considerada una de las películas más influyentes en la historia del cine de terror y estableció muchas convenciones y tropos que se han convertido en estándares del género. Versiones extendidas y remasterizaciones. La película ha tenido varias versiones a lo largo de los años, incluyendo una versión extendida y una edición del editor, que agregaron escenas adicionales y exploraron más a fondo la historia. Secuelas y adaptaciones. El Exorcista generó varias secuelas y adaptaciones en diferentes medios, incluyendo novelas y series de televisión, aunque ninguna logró el mismo impacto que la película original. La maldición de la película. La producción de El Exorcista estuvo marcada por varios incidentes y tragedias, lo que llevó a la creencia en una supuesta maldición asociada a la película, dentro de los que destacan muertes. El abuelo de Linda Blair y el hermano de Max von Sydow murieron durante el rodaje de la película. Jack McGowran y Vasiliki Mayaros, quienes interpretaron a personajes en la película que fallecían en la trama, también experimentaron la tragedia en la vida real antes del estreno de la película. Además, se registraron otros incidentes inquietantes, como el asesinato de un miembro del equipo técnico y el hallazgo del vigilante nocturno del estudio Sin Vida. Incendio en el set. Durante la filmación de una escena clave en la casa de los McNeil, se produjo un incendio real en el set. Esto resultó en daños significativos a la casa, pero que afortunadamente no reportó heridos. La causa del incendio se debió a un cortocircuito en el sistema eléctrico. Lesiones en el set. Varios miembros del equipo de producción, incluido el director de fotografía, Owen Roisman, sufrieron lesiones durante la filmación. La lesión más grave ocurrió cuando Ellen Burstyn resultó herida en una de las escenas en las que fue lanzada por el aire con un arnés.
La reacción genuina de dolor y sorpresa de Bernstein se utilizó en la película. Problemas en los cines. Hubo informes de incidentes inusuales en los cines durante las proyecciones de El Exorcista. Las audiencias reportaron desmayos, náuseas y ataques. Trastornos psicológicos en el elenco. Algunos miembros del elenco, incluida Linda Blair, informaron haber experimentado problemas psicológicos después de su participación en la película. Blair, en particular, recibió amenazas de muerte y correos maliciosos de personas perturbadas debido a su papel en la película. Cuéntame si conoces algún otro dato curioso o importante de la película o sus personajes. Eso es todo por hoy en Flashback. Espero que hayas disfrutado de este video y si es así, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Así estarás siempre listo para embarcarnos en nuestra próxima aventura. Soy Odiseo Martínez, hasta la próxima, mis nostálgicos del presente. Flashback.